estás? Muy bien, muy bien. Bueno, noticias tristes, noticias dramáticas. La madrugada de ayer, lunes, un sismo de magnitud 7,4 en la escala Richter golpeó Colombia, particularmente el departamento de Chocó. Chocó es una zona aislada, más bien rural y más bien pobre, con lo cual las viviendas en muchos casos eran todavía más precarias. Los impactos, el impacto, mejor dicho, que tuvo es muy alto en términos de fallecidos, ya se contabilizan 169 y probablemente la cifra vaya subiendo a medida que se vayan encontrando cadáveres entre los escombros. Centros de salud, aeropuertos, vías de comunicación están en muchos casos dañados o suspendidos. La reacción internacional, la verdad es que fue muy repentina, muy pronta y muy amplia, lo cual es una buena señal en cuanto a la solidaridad entre los países. El primero fue Estados Unidos, que donó más de 15 millones de dólares en ayuda humanitaria, en logística, etcétera. Ecuador también mandó un equipo de 47 rescatistas. La propia Argentina se puso a disposición para colaborar. Lo mismo Brasil, México, Chile, tantos otros países, incluso países europeos, Francia, Italia, la Unión Europea, Israel, Ucrania. ¿Cómo fue la respuesta ya no del escenario internacional, sino del propio gobierno local? Bueno, acá lo que vale destacar es recordar, como bien comentaba Day recién, que Abelardo de la Espriella solo tiene 4 días en la presidencia, asumió el viernes, tomó el poder el viernes pasado. La respuesta que dio de la Espriella fue bastante rápida y bastante activa, dio un mensaje, dio una señal de un Estado atento que está llevando las respuestas de emergencia lo más eficientemente posibles. Declaró la emergencia nacional, estableció un puesto de mando unificado con seccionales regionales y él mismo es quien informa cada plazo de 3, 4, 6 horas los avances en las búsquedas. Acá también una particularidad, una clave del discurso, no del discurso, sino de la cadena nacional que dio ayer de la Espriella, pidió por la unificación nacional. Y acá hay algo complejo, porque la verdad es que de la Espriella asume la presidencia en un escenario más bien desafiante, más bien un poco hostil. Un sistema político y un electorado totalmente polarizado. Recordemos que de la Espriella le ganó a Iván Cepeda la elección de Colombia por menos de 1% de los votos. Con lo cual, de hecho, el propio expresidente Gustavo Petro, que era quien le entregó el poder a de la Espriella, nunca lo reconoció formalmente. Hay que aclarar algo, es un cambio político importante entre Petro, muy de izquierda, de la Espriella, muy de derecha. Mano dura, trampista, una especie de Bukele o Noboa en el sentido de que pone como principal prioridad la lucha contra el narcotráfico, contra las bandas armadas, contra el crimen organizado, etcétera, y en ese sentido es bastante, si se quiere, despiadado en el sentido de ha avisado que va a bombardear, quizás con el apoyo de Estados Unidos, a los grupos narcos, va a construir más de 7 megacárceles en el medio de la selva, este tipo de iniciativas. Bueno, entonces de la Espriella, un presidente de derecha, ahora se encuentra ante un desafío enorme que puede ser un examen de gestión para probar su liderazgo. También es importante para mí decir que hay otra complejidad que vuelve el asunto, si se quiere, más hostil o más desafiante, que es que en el departamento de Chocó hay bandas armadas que se disputan el territorio. Una de ellas es el Ejército de Liberación Nacional, otro el Clan del Golfo. Son espacios geográficos, son territorios en los cuales el Estado de Colombia, por más que en términos formales y jurídicos es soberano, no logra hacer pie. ¿Por qué? Porque ese territorio lo controlan las bandas armadas, con lo cual pensemos que muchos de estos rescatistas, muchos colombianos y muchos que vengan del extranjero a ayudar, van a tener que meterse en territorio controlado por bandas narco, por bandas de crimen organizado, con lo cual es evidentemente un escenario complejo, muy desafiante, pero que evidentemente si de la Espriella tiene la capacidad de maniobrarlo con cierta eficacia y eficiencia en la respuesta ante la emergencia, puede llegar a salir
con mucha legitimidad de gobierno. Ahora, Tommy, la pregunta es, ¿qué significancia tiene, más allá de todo esto, para una oposición, como bien lo decías vos, que está realmente es muy cruda en sus embates contra el gobierno actual? ¿Cómo se puede hacer para articular? ¿Cómo se articula? ¿Cuál es la cintura que vos creés que va a tener este presidente para manejar toda esta situación, no? Bueno, mira, te doy dos fotos. A ver. Por una, la de Iván Cepeda. Iván Cepeda fue el candidato presidencial que se enfrentó a De la Espriella por la izquierda, es decir, el sucesor de Petro, que terminó perdiendo Cepeda. Cepeda le boicoteó la toma de mando, la jura presidencial al presidente De la Espriella. No fue, pidió a sus allegados que no fueran. También siempre buscó no reconocer su legitimidad, incluso llamó a la sociedad a que adoptara una postura de desobediencia civil pacífica, sí, que no queda del todo claro qué es. Eso por un lado. Ahora, por el otro, Pacto Histórico, que es el partido del propio Cepeda, es decir, el partido de centroizquierda, sacó un comunicado diciendo que el partido se ponía a disposición, que tenía voluntad de colaborar con el presidente, con lo cual yo creo que dentro de la misma oposición hay distintas posturas, algunas más dialoguistas, algunas más rupturistas, y en todo caso será la inteligencia y la astucia política de la Espriella la que pueda definir con cuál se queda. Bueno, se han demostrado crisis a lo largo del mundo, incluso en la República Argentina, cuando sufrimos crisis, que teníamos una oposición que acompañaba por un tiempo, hasta que después se empezaban a dividir las aguas. ¿Vos creés que esto puede llegar a pasar también ahí en Colombia? A ver, yo te diría que la situación entre el oficialismo y la oposición, particularmente liderada por Cepeda, por Petro, hoy no es buena. De hecho, ayer Cancillería de Colombia saca un comunicado diciendo que Cancillería estaba al tanto de diversas acciones que hacían que operaba la oposición colombiana para desprestigiar y deslegitimar el gobierno de Cepeda en organismos internacionales. Es una especie de mensaje que dice el gobierno de Cepeda a través de la Cancillería, diciendo, ojo que yo sé que ustedes están queriendo operar contra nosotros, pero nosotros estamos al tanto y no los vamos a dejar hacerlo. Hay una relación hostil entre ambos. Lo cierto es que depende también de los actores qué tanta voluntad tengan de dejar esas diferencias políticas de lado y ponerse frente o bajo un mismo objetivo común, que es la liberación. Recordemos que en esta misma hora hay cientos de personas, de colombianos, enterrados bajo los escombros, con lo cual la prioridad absoluta es darles el servicio más rápido a ellos para poder rescatarlos. Bueno, nosotros estamos acá, ¿por qué te digo esto? Porque la pregunta que te voy a hacer es muy mezquina, si se quiere, una pregunta muy fría, pero estamos acá para analizar la política sobre todo, ¿no? Entonces, así es la política. Así es la política. ¿Qué tanto le puede beneficiar una crisis de estas características a este gobierno actual, ¿no? Vos decís que tanto de la Espriella se puede beneficiar. Claro, ¿qué tanto rédito puede sacar de todo esto? No, yo creo que en ese sentido, es una buena oportunidad para De la Espriella. Suena muy hostil y suena muy antipático, porque decir que una crisis humanitaria representa una oportunidad política probablemente sea antipático. Pero lo cierto es que, como se ha visto en otras ocasiones, vos recién bien lo comentabas, Esteban, este tipo de situaciones de urgencia nacional, de catástrofes naturales, unifican lo que es el liderazgo político bajo un rol de conductor, bajo alguien que es el capitán que tiene que liderar la respuesta. Con lo cual, si De la Espriella es inteligente y le da una respuesta adecuada y eficiente a la crisis, si sabe hacer eso, entonces probablemente él, ese liderazgo tan fortalecido, lo pueda beneficiar y pueda usufructuarse de él a futuro y por el resto de su gestión. Bueno, Tommy, querido, muchísimas gracias, gracias por explicarnos esto, por ayudarnos a entender un poco. Analizamos la política desde la tragedia, desde lo que sucedió. Gracias, Tommy. Un placer, amigos, gracias a ustedes. Ahí estaba Tomás Santolín con esto que está sucediendo en Colombia. 244 muertos se contabilizan hasta la fecha y la cifra de desaparecidos y heridos duplica, por supuesto, esto, ¿no? Lamentablemente. Nos vamos a la tanda y volvemos en un ratito, dale.
lo importante. Lunes a viernes, 21 horas, por Canal 9. Bueno, eso está por verse, eso está por verse. Lunes a viernes, 18:15. Acá podés ganar a lo grande. 7 palos 700, un montón de plata. Capitulación. ¡Sí, nena, sí! ¡Sí, nena, sí!